Muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que nos sintonizan. Somos la Escuela Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Estamos comenzando nuestro estudio del Evangelio de Marcos. El día anterior, el jueves, les di un poquito sobre la autoría. Bueno, y esto va para la pregunta que he estado tratando estábamos viendo sobre la autoría. Y estábamos diciendo que este es el evangelio, el que se escribió primero. En cuestión de autor, siempre les he manejado que es difícil saber desde el punto de vista histórico quién sería la persona que escribe. Desde el punto de vista histórico, porque, bueno, necesitaríamos documentos, necesitaríamos pruebas, testimonios y en el caso de los evangelios o en el caso de casi todos los escritos, pues solamente nos movemos por especulaciones, por teorías. Y también otra de las cosas que les estamos diciendo, que quizás los evangelios son producto de toda una comunidad. Es decir, toda una escuela, toda la comunidad posiblemente informa al escritor. Nadie como escritor, nadie escribe como se escribe ahora, ¿verdad? Que se mete a una biblioteca y que es prácticamente un ejercicio aislado. Más bien el escritor sería informado por personas que conocieron del evento, testigos oculares, y esta persona solamente les dio forma, los puso por escrito y editó. Pero todos sus informantes posiblemente fueron testigos oculares o personas que transmitieron los eventos oralmente, que andaban ya por ahí circulando. Entonces, en este sentido podemos decir que el evangelio es producto de toda una comunidad. A lo mejor todo el mundo informa, pero una persona se pone por escrito, ¿no? Es como nuestras reuniones. Podemos tener una reunión y alguien va a poner por escrito, va a hacer las minutas, dice la gente, el acta, va a levantar el acta, ¿no? Bueno, posiblemente con esto sucedió con los evangelios. Estuvimos viendo el testimonio que decía Papías acerca del evangelio de Marcos. Después estábamos pensando de cuál Marcos, porque y otra de las cosas, casi todos los evangelios van a tratar de poner o trazar un origen apostólico con sus escritos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sus escritos sean tomados como importantes. Cuando una persona va a escribir y se sabe que no es la persona que está escribiendo, bueno, va a decir Marcos o van a hacer referencia a Pablo, a alguna persona importante que sea conocida, con la finalidad posiblemente de honrar la memoria de la persona, personas que admiraban a los escritores, o también con la finalidad de que la gente, al ver que es un escrito de una persona importante, los acepte, porque son personas ya autoritarias, ya tienen un grado de aceptación en la comunidad. Entonces, aparece un tal Juan Marcos en los evangelios, y el primer Juan Marcos que aparece está relacionado con Jerusalén, y es una persona que aparece en relación también con una María. Sabemos que su madre se llamaba María y que prestaban la casa posiblemente de Jesús cuando estaba en Jerusalén, especialmente para la preparación de la última cena, ¿no? Aparece Juan Marcos. Y es allí en la casa de Juan Marcos también donde se encuentra, según Lucas, cuando viene el Espíritu, ¿no? Se trataría de la persona que acompaña a Pablo y a Bernabé en el así llamado primer viaje. También aparece por allí Juan Marcos cuando va a zarpar van a zarpar a la misión, y también tienen un altercado por allí, se separa Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Es posible que sea este mismo Juan Marcos.
Y parece que más tarde volvió a acompañar a Pablo, según a Filimón, en el versículo 24, le manda saludos. Y también la comunidad le recuerda por allí Colosenses, también la segunda carta a Timoteo. Lo va a recordar diciendo, denle saludos a Marcos. O en este momento solamente Marcos está conmigo. Entonces parece ser que si es esta persona a la que se le adjudique el evangelio, parece que era una persona que tenía un papel en la comunidad. Pero la verdad es que es muy difícil saber si este Juan Marcos sería el autor de este evangelio. ¿Por qué? Porque no tenemos documentos fuera de estas menciones que aparecen en el Nuevo Testamento. Porque no era la importancia en la antigüedad dar biografía de la persona que escribía. Los evangelistas mueren como autores para dar a conocer el mensaje. Lo importante es el mensaje, no la vida de la persona que escribe. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Que a nosotros nos encantaría saber quién fue Juan Marcos, quién fue el autor, qué hicieron, qué no hicieron, sería muy bien. Pero es muy difícil saber exactamente quién sería el autor. No tenemos actas de nacimiento que prueben de que este Juan Marcos fue el que escribió, ¿verdad? O el que existió. Entonces, en muchos de los casos, nuestros escritos son de personas pues anónimas, pero que conservaron la memoria y la tradición de un mensaje que les dio vida en un mundo tan violento y tan hostil. Entonces, esto desde el punto de vista histórico. El Evangelio de Marcos, estuvimos hablándolo otra vez, presenta varias características, que parece ser que a la gente no le llamó la atención. Vimos el jueves cómo este evangelio fue muy pronto olvidado, no se usó mucho en la liturgia porque la gente no lo consideraba atractivo. Y no lo consideraba atractivo porque ellos imaginaban el evangelio como si fuera un gran torso, porque no tenía la infancia narrativa. Si ustedes ven el evangelio, inmediatamente presenta a Jesús predicando y tampoco tenía las historias pospascuales, donde Jesús se hace presente. Entonces ellos pensaban que el evangelio estaba incompleto. Y claro, en una sociedad que está movida por el orden, toda la persona que esté incompleta o mutilada, pues prácticamente va a ser visto con sospecha. Incluso por ahí hay una teoría muy antigua, una leyenda casi urbana donde dicen que la persona que Marcos se le llamaba mano tullida, se le llamaba porque no tenía su evangelio, no estaba completo, que estaba mutilado. Ellos creían que su evangelio de Marcos está mutilado y por eso los otros evangelios o personas trataron de ponerle lo que le falta al evangelio, ¿no? Entonces, por eso fue que el evangelio de Marcos no fue muy atractivo para la iglesia y además Marcos también presenta su estilo, un estilo bastante sencillo, bastante monótono, utiliza varias muletillas, si ustedes los van a leer, inmediatamente después, por ejemplo, continuamente va a estar repitiendo esto. Y también su griego no es un griego sofisticado. Recuerden que uno puede conocer al autor por medio del lenguaje, por medio de su escritura, hay a veces autores o maestros que utilizan un lenguaje a veces para impresionar y aunque la gente no les entienda mucho, ¿verdad? O se queden así en suspenso. Entonces, la otra cosa es mejor pensar cómo llegar a la gente, ¿no? Entonces, la gente ve en Marcos que
su lenguaje es sencillo, sus oraciones a veces no están bien elaboradas, son repetitivas, se vuelve monótono, hay lecturas que te ponen rápido en un buen espíritu de estar siguiendo la narración. El Evangelio de Marcos como que de pronto no da ese sentido de que se lea fluido. Y en el griego, por ejemplo, aparece mucho kai, una palabra que uno dice, bueno, y no tendría otra manera de comenzar la oración, ¿no? Es como a veces personas que utilizan que se llama muletillas, ¿no? Una misma palabra. Entonces, esa es una de las cosas que a la gente le ha llamado la atención del Evangelio de Marcos. Su estilo, que es sencillo. Y bueno, también se vale cuestionar y bueno, no se diga del griego, todo mundo, a Marcos todo el mundo le critica su griego. Y la gente piensa que posiblemente no tenía la educación que tendría, por ejemplo, Lucas, que escribe para un ambiente cultural más sofisticado, como sería de gente de la ciudad. Entonces, y también uno puede especular, ¿no sería esta la manera de escribir de Marcos para poderse asociar o solidarizarse con su gente? ¿No sería esta una manera intencional? Porque también va a haber otras personas que van a ver en Marcos no a esta persona tan simple y tan sencilla. Por ejemplo, aquí en la universidad vecina hay un biblista que se apellida MacDonald, que dice que su teoría es que el Evangelio de Marcos fue basado de acuerdo a las obras de los griegos, que fue basado a las grandes tragedias de Homero. Y él va a encontrar incluso en la historia de Homero y de la Odisea, va a encontrar paralelos para presentar a Jesús como un héroe. Entonces esto cambia la perspectiva y te va a ir mostrando en dónde están los paralelos, y va a decir que posiblemente Marcos conocía la historia de la tragedia de los griegos y por eso va a ir componiendo su mensaje y presentando a Jesús como un personaje al estilo de los griegos. Entonces esto cambia totalmente la visión, ¿verdad? ¿No sería que Marcos, en vez de usar palabras tan grandes, se basa su lenguaje en base a así como hablaba Jesús, sencillo, simple, su lenguaje era pobre, era no muy rebuscado? Pues la otra idea que uno también lo puede ver, decir, bueno, parece ser que hay personas que pueden hacer una opción de decir, bueno, puedo entender el mundo académico, pero también puedo entender a la gente y puedo hablar como la gente habla o como la gente me puede entender. Yo siempre digo, por ejemplo, las plegarias ustedes pongan atención solamente por curiosidad, escuchen esta oración que el Padre dice en la misa, cuando le dice el Señor esté con ustedes y con su espíritu, todo eso de levantemos el corazón. Llévense por curiosidad o graben y vean cuántas palabras ustedes escuchan y que no entienden. Es un lenguaje, la oración en plegario que dice es preciosa, son muy bonitas, pero es un lenguaje que no es el lenguaje que ordinariamente nosotros usamos para hablar. No es un lenguaje que nosotros utilizamos. Ni las palabras. Uno dice, bueno, yo entiendo esta palabra. Por ejemplo, ustedes se entienden enjuto. Esa palabra casi no la utiliza. ¿Cuándo hizo pasar por el Mar Rojo al pueblo enjuto? Ay, soy así como bien feo, ¿verdad? Enjuto. Enjuto es seco. En vez de decir, bueno, hiciste pasar por el mar. Pero vean, pero claro, es una palabra, una persona que utilice esto va a decir, bueno, es una palabra
una persona que sabe. Entonces, ¿su lenguaje es para gente un poco más estudiada? El lenguaje de Marcos, la gente ve que el lenguaje del Evangelio de Marcos es un lenguaje sencillo, sus oraciones son sencillas y su lenguaje se lee repetitivo, se vuelve un tedio a veces. Y eso también es la gente no le ha perdonado a Marcos eso. Y la gente, eso lo descubrió desde los padres de la iglesia, descubrieron que Marcos, su lenguaje es sencillo, su lenguaje es, incluso lo llamaban como un torso, ¿no? Es como si fuera el cuerpo, no es como un torso, no tiene pie ni cabeza. Ya desde Papías, acuérdense que estábamos viendo que Papías dice que no escribió todo en orden. Es como que escribo y ahí como vaya saliendo. O sea, por eso no se tomó el tiempo de decir, bueno, cómo es que Jesús nació, cómo es que Jesús llegó a tener conocimiento de que tenía una misión. Todas estas cosas como que a Marcos no le preocuparon. Y por eso es que la gente lo dejó a un lado. No lo rechazó, porque ya fue aceptado como inspirado. Pero una cosa es que se hace aceptado y otra cosa que la gente te use o recurra a ti. Hagan de cuenta si hay 4 sacerdotes confesando y si no los 4 son invitados a confesar, pero si todos se van con todos y menos conmigo, con todos menos conmigo, entonces no es de que no te estén aceptando, simplemente la gente está haciendo una opción de con quién ir o qué usar. Entonces, ahora también les estoy diciendo que Marcos, este autor, y yo la verdad estoy convencido de que sí hay muchos paralelismos con la tragedia, incluso en la muerte de Jesús, que tratan de presentar a Jesús como la muerte del héroe. Y eso, si Marcos conocía a la Ilíada o a la Odisea, a la literatura de Homero, entonces eso va a ser una persona que también tiene cultura. No todo el mundo conocía en el siglo I a los grandes de la tragedia romana, griega. Y si tenía una persona que tenga cultura y que entiende los clásicos, entonces la pregunta va a ser, ¿por qué escribe en ese estilo? Y allí podemos especular, posiblemente escribió en ese estilo porque su comunidad, en un acto de solidaridad, en un acto de decir, bueno, ¿para qué voy a venir a impresionar a esta pobre gente? Si esto puede ser solamente tan solamente estamos especulando. Hay personas entonces que pueden tener esta habilidad de usar un lenguaje de acuerdo a las circunstancias en que se está hablando. Ya cuando hay personas especialistas, pues entonces sí podemos hablar de un proceso más académico, más de acuerdo al contexto. A lo mejor le fue más fiel al lenguaje como recibió el Evangelio, lo escribió así como lo escuchó. O todavía no estaba tan sofisticado Además, acuérdense una cosa, Marcos tiene una gran preocupación. Marcos todavía todo está fresco y todavía cree que hay que dar a conocer rápido el mensaje, ¿no? Y bueno, a lo mejor no se tiene que explicar muchas cosas porque todavía da por hecho que la gente las conoce, las entiende. Nosotros ya no, pero la gente sí. Entonces, otra de las cosas que hace el Evangelio de Marcos desde el punto de vista solamente desde el texto, utiliza muchísimos términos vulgares. Cuando hablamos de vulgares, no entendemos vulgar como lo entendemos nosotros. Vulgar es del pueblo, del vulgos. Eso significa vulgar, que es del pueblo. Así que cuando les digan vulgar, ustedes digan, heme aquí. Sí, Carmelita, porque no vas a decir, ay no, yo soy de la ciudad. No, somos, es de la vulgata, es lo que habla el pueblo. Por eso Jerónimo, cuando traduce la Biblia a la vulgata,
Bueno, si tenemos una tradición de traducir textos a la Vulgata, ¿por qué nos da tanto miedo y ahora queremos traducir o hablar el lenguaje que ya no entiende el vulgo, que ya no entiende el pueblo? Tenemos que, yo creo que para ser eficientes deberíamos de utilizar el lenguaje que habla el pueblo, que entiende el pueblo. Entonces, el Evangelio de Marcos parece que utiliza muchos lenguajes, muchas palabras del vulgo, del pueblo, y también muchas palabras en latín. Por eso estas indicaciones nos van a dar un poquito, nos van a dejar ver quién serían los destinatarios de esta comunidad, en dónde viviría, en dónde estaría. Y la teoría más aceptada hasta el día de hoy es que Marcos escribió este evangelio estando en Roma. En Roma, y por eso está influenciado. Recuerden que en Roma se habla, bueno, en todo el imperio se habla latín, y Marcos estaría influenciado por el lenguaje de la cultura dominante, del latín, ¿verdad? Y la otra cosa que se ve mucho en el Evangelio de Marcos es que su Evangelio está escrito en relatos, no en discursos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan aparecen grandes discursos. En el Evangelio de Marcos son más bien relatos. ¿Qué es lo que la gente va a memorizar más rápido? ¿Un discurso o un relato? ¿Una historia? Los relatos, ¿verdad? Rápido la gente. A veces uno en el discurso, para no hacerlo tan denso. Bueno, yo no sé, las personas que han tenido la oportunidad de hojar este libro de su servidor, al principio estaba quedando bien denso y todavía está bien denso. Me hubiese gustado llegar todavía más. Entonces, ¿para qué fue lo que hice? Meter la historia, meter parte autobiográfica, con la finalidad de quitarle un poco lo filosófico y lo teológico. Pero se sigue leyendo denso, sigue siendo un libro académico. Entonces, en el Evangelio podemos ver también estas narraciones que aparecen poco, y posiblemente también nos hable entonces de una comunidad que está más acostumbrada a escuchar, a memorizar relatos. Y también está la otra teoría, que todos los evangelios, antes de ser evangelios escritos, se actuaban. Acuérdense que los griegos y la cultura romana estaba fascinada por la actuación. Y tiene sentido. Si un evangelio, si una narración, si tú vas a actuar una narración o un pasaje de la vida de Jesús, tiene sentido porque la gente que no sabe leer y escribir no necesita más que sentarse, cosa que está acostumbrada a hacer, porque en el ambiente, en la cultura, eran muy dados a ir al teatro, sentarse y ver cómo se va desarrollando la escena. Y por allí es donde uno dice, bueno, es posible esta idea. Entonces aparecen más relatos que narraciones. En cambio, en los otros evangelios aparecen a veces más narraciones, especialmente en el Evangelio de Juan, que relatos, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las características de este evangelio? Solamente hemos visto un poquito las características en cuestión del mismo texto, ¿no? Escuché mal, dijo que se escribió en latín. No, en griego. Sí, pero se escribió, aunque se escribió en griego, en el griego de la koiné, en el griego del pueblo.
Y lo que estaba diciendo es que San Jerónimo tradujo del griego, tradujo al latín, al idioma del latín, al idioma del vulgo, de la vulgata del pueblo. Todos los escritos del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Con algunas excepciones, posiblemente algunas teorías creen que algunos evangelios se escribieron primero en arameo. Textos, por ejemplo, que anduvieron por ahí circulando y después se traducirían al griego. Pero lo que a nosotros nos llegó fueron las traducciones, fueron los escritos hechos en griego. Padre, pero todo el pueblo de Israel hablaba arameo. O también griego. Todo el pueblo hablaba, el pueblo como pueblo de la parte de Jesús hablaba el arameo. Siempre tengo miedo de estar diciendo ya pueblo de Israel porque todavía no era Israel. Sí era pueblo, pero ya ahora nosotros lo vemos, es que son lo vemos ya como el pueblo de Israel y casi que ya le damos el estatus de decir así, ya tenía toda una identidad ya de estar organizado. Vamos a llamar todos, eran este pueblo de Israel por cuestiones ya más prácticas. Hablaban el arameo en el lenguaje común, en el lenguaje diario, pero el griego, pero estaban influenciados todo por la cultura griega. La cultura griega y bueno, acuérdense que fueron dominados por los griegos. Después de los babilonios llegaron los asirios después llegaron los griegos con Alejandro el Grande, Magno, y mucha gente cuando llegó la conquista griega, se fascinaron muchos judíos por la cultura griega. Siempre en otros pueblos la cultura del imperio es bien atractiva, ¿verdad? No quiero decir como quién, pero la gente imita mucho a la cultura. Vean nuestras culturas, no, vean mucha Ustedes pueden verlo en nuestra gente de México, la gente sabe más de marca que uno. Hasta uno dice, bueno, me traes unos Nike y tú les llevas los Nike. No, pues son de viejito, yo quería de los de no sé qué. Van hasta por serie, no sé cómo van, o sea, ya, la gente sabe. O sea, están más, es muy influenciado. Este es solamente un ejemplo. Bueno, con el pueblo judío sucedió exactamente lo mismo. Llegó la cultura griega, llegó el gimnasio con toda su gloria y su esplendor, el gimnasio que se hacía desnudo y que era toda una ciencia, porque no solamente se embellecía el cuerpo, sino también se embellecía el intelecto. Y los judíos, pues se quedaron asombrados de esta manera de entender la cultura y pusieron un gimnasio en el templo de Jerusalén. Imagínense, en el templo de Jerusalén. Y no solamente con lo que implicaba el gimnasio de ir a hacer deporte. Y lo peor de todo es que cuando se dan cuenta que para ir al gimnasio tienen que andar desnudos, a muchos de ellos les da vergüenza del que estaban circuncidados y comienzan a hacerse una circuncisión reversible. ¿Cómo lo harían? Sabrá Dios. Andarán buscando pellejitos a ver a cuál le queda. Bueno, pero empiezan a tratar de imitar las costumbres de los griegos. Esa es una manera para ver cómo fue tan atractivo esto es con el periodo de los macabeos. Y los macabeos Judas Macabeo va a tratar de decir, ¿qué les pasó aquí? ¿Cómo es que ahora todo el mundo se quiere imitar la cultura del imperio? Y bueno, ardió de cólera y bueno, los hermanos Macabeos, los hermanos Martillo, hicieron la revuelta para no someterse al imperio, a la cultura griega. Entonces, a la pregunta, en tiempo de Jesús, ya no estaba el imperio griego, estaba el imperio romano, pero culturalmente dominaba las costumbres griegas. Los griegos seguían dominando. Hablarían griego
las personas que vivían en Jerusalén, en Israel, en Galilea. Posiblemente hablarían un griego de que se podían comunicar tantito. Así como cuando uno va a los lugares turísticos y que la gente puede comunicarse en inglés. Pero tampoco te los vas a pedir, a ver, hazme un tratado filosófico, a ver, léeme a William Shakespeare, ¿verdad? Porque ni uno está como, you me to what? You me to what? Ok, entonces la idea es de que posiblemente se podrían comunicar. Pero Jesús sabría hablar griego. Posiblemente habría unas palabritas. Sabemos que andaba trabajando en la ciudad de Séforis. Bueno, no lo sabemos por los evangelios, pero sería ilógico pensar de que no trabajaría en esa ciudad. Por ejemplo, esa ciudad había mucha fuente de trabajo. Y si José era un milusos, y si Jesús era un milusos, pues el lugar más propio de ir a trabajar era a Séforis. Y allí esa es una ciudad que era muy visitada por los griegos. Entonces posiblemente hablaría sus 2, 3 palabritas de griego, ¿verdad? Entonces, volviendo a los griegos. Ahora, esto es entonces, el Evangelio de Marcos representa entonces su griego, su estilo. Eso es lo que ha llamado la atención. A mí más bien me llama la atención el hecho de que a lo mejor esta persona pudo haber escrito de esta manera para solidarizarse con una gente para que su mensaje se entendiera bien, ¿no? Esto solamente es una hipótesis. Ahora, otra de las cosas que llama mucho la atención es desde el punto de vista teológico. Y desde el punto de vista teológico aparecen dos regiones, Galilea y Jerusalén. Si ustedes ven el mapa, acuérdense del mapa, más o menos el mapa, por aquí está el lago de Galilea. Toda esta parte sería lo que es Galilea. Y todos los pueblos circundantes. Y esta parte será lo que será Jerusalén, ¿no? Acuérdense que por aquí hay Samaria. Vamos a ponerle este pedacito aquí. Y esta parte será Jerusalén. Jerusalén simboliza el centro del poder político, económico. Toda la riqueza estaría en torno a Jerusalén. Regularmente en todos los países casi siempre el sur es el más pobre, el sur es el más olvidado, el sur es el que tiene menos recursos. En cambio, en el mundo bíblico, el sur es el que tiene todo el poder, teniendo la capital Jerusalén. La gente que vive aquí en Galilea, pues es gente que trabaja la tierra, es gente que va a ser discriminada no también por el estatus económico, sino también porque va a ser imposible para esa gente conservar la pureza, conservar todas las leyes. Entonces, parece que el Evangelio nos invita a ver estos contrastes entre Galilea de un lado y Jerusalén del otro. Geográficamente uno puede decir, bueno, si no hay comparación. Jerusalén es Rosita. Estoy diciendo lo que vimos en Grecia, ¿verdad? El Aviatar te está jugando de loca y tú ahí como, ay, no seas ofrecida, mamita, deja al Aviatar. El botecito, padre, no paran de hablar. Sí, el botecito, no paran de hablar, el botecito. Me estaba enseñando en el mapa y le estaba diciendo de cuando fuimos a Grecia. El botecito, mamita chula. Ese bote tiene que salir yo. Ok, regresando. Entonces, desde el punto de vista geográfico, no hay manera de comparar. Jerusalén, bueno, la parte fértil, desde el punto de vista geográfico,
La parte fértil está en Galilea. Toda la parte de las tierras, esta parte es la parte verde. Por aquí pasa el río, ¿no? El río Jordán. El río Jordán. En cambio, esta parte es más desértica, pero la gente de aquí de la ciudad de Jerusalén es la gente que es dueña prácticamente de todo el territorio. Se calcula que el 5% del 5% que vivía en Jerusalén era dueño de la tierra. Casi como hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, unas cuantas familias viven muy bien y algunas personas incluso van hasta el 3%. Entonces, esto en cuestión geográfico. Ahora, en cuestión teológico, porque también acuérdense que va a desarrollarse esta teoría de decir, ¿dónde Dios, la persona que tiene dinero va a decir, Dios me bendijo, Dios ha sido grande conmigo, me ha dado negocio, me ha dado este granero, me ha dado esto, Dios multiplicó mi bendición. Van a predicar el evangelio de la abundancia, como el evangelio que se predica aquí y que predican muchas personas, ¿verdad? Dios te ha bendecido, bueno, y para que te bendiga, da más limosna. Si quieres ser bendecido, suelta la mano, llena el botecito. Entonces, Pero la bendición era ¿cómo se llama? Costillas de los demás por los favores que se hacían. Esto es lo que podemos ir justificando. Entonces, esta teología, pues era la teología que reinaba acá en Jerusalén. Pues acá están los 3, 4 ricos. Ni modo que vayan a estar diciendo acá los pobres, ay, Dios me bendijo. Pero fíjense lo que estaban diciendo los pobres, es que realmente no podemos cumplir la ley. Se interiorizaron el estar lleno de pecados, ¿no? Estar separados de Dios. Y desde el punto de vista teológico, ellos, los de Jerusalén, decían, aquella gente son paganos, o sea, y como están en contacto continuamente con otras culturas, son paganos. Así se les llamaba desde el profeta Isaías. Una gran luz apareció en Galilea, Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles también se le conocía. Y gentiles no era un halago, gentiles era decirle, no solamente la chusma, sino también persona que era incapaz de cumplir la ley que requería. Ahora no estamos hablando solamente de 10 leyes, estamos hablando de 613 leyes que estaban divididas en positivas y negativas. O sea, ¿quién puede cumplir tanta ley? ¿Quién puede hacerlo? Entonces, claro, los que están acá sí tienen esta idea de que son mejores, Dios los bendice, y bueno, a esas pobres les va a alcanzar la bendición siempre y cuando se adapten al sistema. Entonces, el concepto de Galilea va a estar bien marcado viéndolo con estos lentes, que es lo que vamos a ver este evangelio. Unos le llena la atención y le llena la curiosidad. ¿Por qué todos los eventos, la inmensa mayoría de los eventos, suceden en Galilea? Por ahí tenemos los videos que les invitaba a que los vieran. Y dentro de esos estamos, por ejemplo, los milagros de Jesús en Marcos, ¿no? De todos los milagros que suceden o que aparecen en el Evangelio, 11 suceden acá. Ya desde allí te va a dar como una especie de alegría o de cuestionamiento de decir, ¿por qué este énfasis del evangelista de centrar la mirada en una región prácticamente olvidada? Y uno va a decir, ¿es que necesitaban más a Dios o será que Dios se solidariza más con esta gente? En cambio, con Jerusalén, bueno, vamos a ver, Jerusalén solamente va a servir en el Evangelio de Marcos para ir y prácticamente matar al profeta. Así que la primera parte del libro, del 1 al 9, se desarrolla en Galilea. O sea, del 1 al 9 se desarrolla todo en Galilea. Toda la parte se desarrolla en Galilea, donde Jesús llama
llama a la gente a formar comunidad. Jesús les designa el nombre de discípulos. Jesús cura, Jesús sana, Jesús expulsa a los demonios. Jesús les anuncia el reinado. Jesús comienza con una propuesta de vida diferente. Y uno se puede preguntar, todo lo hace en Galilea. Es en Galilea donde todo tiene éxito. Y también se va a ir realizando posiblemente también los conflictos, ¿verdad? Jesús desarrolla allí su predicación, que es recibida con entusiasmo. Vean todos los textos. Todo el anuncio de la buena noticia comienza en Galilea. Porque acuérdense que estará trayendo a la memoria el texto de Isaías. La gente que andaba en tinieblas vio una luz se le apareció. Entonces, esta idea de Galilea como el centro de la revelación de Dios. Y claro, desde el punto de vista nuestro, tendríamos que preguntarnos, ¿nosotros en dónde estaremos? ¿En Galilea geográficamente y económicamente? ¿Estaremos en Galilea o en Jerusalén? Bueno, a lo mejor algunos están en Jerusalén. Y a lo mejor no se quieren salir de allí, porque están bien a gusto. Entonces, es Galilea el lugar de la actuación, y comienza allí la predicación. Sus seguidores llegan a ser demasiados para caber en una casa. Imagínense todo lo que pasa en Galilea. Prácticamente todo el movimiento de Jesús comienza en la periferia. Comienza con gente prácticamente anónima, con gente, y eso es posiblemente histórico, con gente que ante los ojos del sistema no cuenta. El movimiento de Jesús comienza desde la base. Comienza desde la base a concientizar. Y allí forma su familia, en Galilea forma su familia y abre su familia. Cuando comienza a decir quién es mi padre, quién es mi madre, quién es mi hermano, quién es mi hermana, parece ser que el movimiento de Jesús ya no va a estar restringido a la ley de sangre, sino que se va a estar abierto para toda la persona que escuche la palabra y la ponga en práctica. Entonces, como que es en Galilea donde surgen los sueños de ser una familia abierta, una familia consciente de la propuesta de Jesús y una familia que va a comenzar también a llevar este mensaje a la demás comunidad, ¿no? Y también, bueno, esta manera de estar haciendo presente a Dios en Galilea no es fácil porque también va a encontrarse conflictos. Y van a haber estas mezclas de conflictos porque personas van a ver que lo que está haciendo Jesús está tocando intereses personales, está tocando intereses económicos, está creando división en la manera de entender la familia. Ya no va a ser entonces la familia donde hay un primero y hay un último, donde hay un amo y hay un esclavo, donde hay un hombre arriba y una mujer que está escuchando la obediencia del marido. Ya no hay este sentido de familia, como que se va a ir haciendo circular, y a la gente que está acostumbrada a entender familia, casa, sociedad de una manera piramidal, donde hay un orden, pues le va a causar un poquito de controversia, le va a causar un poco de peligro, le va a causar un poquito de miedo. Entonces, esta propuesta de Jesús va a causar confrontaciones, especialmente con el sistema religioso. Todavía supuestamente no se ha destruido el templo, pero va a haber cuestionamientos también acerca de la ley, de reorientar la ley, de prácticas. Por ahí en el capítulo 7 vamos a tener estas ideas de que Jesús declaró que todo era bueno cuando estaba hablando de la ley. Entonces, como que
en el Evangelio, hay una clara tendencia de ver en Galilea los conflictos que va causando Jesús, más bien no Jesús, sino la propuesta de estilo de vida que requiere Jesús, y la gente que le da su adhesión, fidelidad, su entrega, pero también va a haber las primeras rupturas, ¿no? Concientización de justicia. Sí, y este proceso, esta concientización de justicia es un proceso que se lleva a cabo en un acto libre, pero también en la persona que está buscando vivir y entender a Dios de una manera diferente. Y yo creo que podríamos preguntar en qué momento Jesús se concientizó de la realidad que estaba viviendo su pueblo. ¿Será capaz el pueblo de concientizar a alguien? ¿Será capaz una realidad de concientizar de los privilegios que uno tiene? ¿Ustedes qué creen? Siempre hay un líder, ¿no? Una persona que está consciente Que de es- la injusticia de todo. Ujú. Entonces el trabajo de él es concientizar a los demás, tal como ha sucedido en nuestra historia, la historia mexicana de las revoluciones. En todas las épocas, este trabajo de concientizar a la demás gente. Y también se puede uno concientizar por medio de lo que está viviendo. Si está viviendo una realidad donde la gente sufre pobreza, yo creo que eso también nos puede ayudar a nosotros a tomar partido. ¿O será que ya nos vacunamos contra todo eso, ya somos indiferentes? Sería entonces que nos estamos asimilando al imperio, Padre. ¿O nos estamos asimilando al sistema? De decir las preocupaciones de la otra gente no son las mías. Entonces posiblemente también a Jesús entró en su proceso de concientización, no por arte de magia, sino porque posiblemente vio toda esta gente que anda como ovejas sin pastor. Y esa gente, la vulnerabilidad de esa gente, el estar prácticamente desorganizada, el sentirse pecadora, el sentirse lejana al templo, el sentirse olvidada de Dios, fue lo que posiblemente movió a Jesús para decirle, yo le voy a apostar a que esta gente también es hija de Dios y también Dios se solidariza con ella. Entonces, como diría Monseñor Romero, los pobres me enseñaron a leer el Evangelio. Los pobres, la realidad es tanta que debería de enseñarnos o cuestionarnos a actuar. Pero si no actuamos, solamente tenemos dos opciones. Una, ya estamos muertos, o la otra, está el cerebro atrofiado. Si no hay manera de que nos cuestionemos por qué sufre esa gente, por qué esto. Por eso es que a veces las homilías no cautivan, no se enganchan. ¿Por qué? Porque están descontextualizadas de la vida de la gente, están separadas. En cambio, si están integradas y se hacen parte de, la gente puede decir, mira, me siento representado. Entonces Jesús parece ser que Galilea es el lugar donde comienza la buena noticia. Comienza en Galilea predicando, sanando, y es el lugar donde la comunidad tiene que ir a encontrar al resucitado. El resucitado no quiere ser encontrado en Jerusalén. Vayan a Galilea y allá lo verán. Y díganle a Pedro, díganle especialmente a esa cabeza dura, que vayan a Galilea. ¿Por qué? Porque toda la comunidad le falló. Toda la comunidad no entendió cuál era la propuesta de Jesús. Porque en el Evangelio de Marcos no es fácil ser discípulo. Si ustedes creen que es fácil ser discípulo, los discípulos en el Evangelio de Marcos son los que no entienden ni comprenden de lo que se trata. Entonces, no se puede ser discípulo a la primera
a la primera. Tienes que continuamente volver a tu Galilea. Tienes que continuamente volver al lugar donde escuchaste el primer anuncio de Jesús. Y volver a Galilea no es fácil. ¿Por qué? Bueno, se interponen ciudades, intereses. ¿Y quién va a querer ir a Galilea? ¿Con qué fin Marcos desplaza a la comunidad a Galilea? Con la finalidad que descubran que el resucitado es el crucificado y el crucificado es el resucitado. Este es el evento que Marcos cierra su evangelio. Descubrir que el poder de Dios estaba actuando en todos sus crucificados del sistema, en todos sus pobres, en todos sus enfermos, en todos los que no eran aceptados en la sinagoga, en toda la gente que poseía esos espíritus inmundos. Descubrir allí cómo está actuando el poder de Dios no es fácil, por eso necesitamos otras oportunidades. Volver entonces a hacer todo el recorrido para ver si esta vez sí le entendemos. Pero lamentablemente también va a haber la otra teología que va a decir no se alejen de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que yo mande al Espíritu. Y esa teología es la que parece que ha ganado. Esa es la teología de Lucas. A Lucas le interesa que el evento suceda en Jerusalén y en el templo. En cambio, Marcos desplaza a la comunidad a Galilea. Lucas va a decir no, quédense en Jerusalén. Bueno, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, la Biblia, acuérdense, no tiene solamente una voz. La Biblia tiene varias voces. Si tú quieres hacerle caso a Lucas, estás en todo tu derecho. Nosotros tratamos de enfatizar el regresar al margen, regresar a la periferia, regresar donde comenzó toda la propuesta de vida. Wow. Interrumpimos un comercial para darle la bienvenida a Adolfo, Dios mío. Adolfo. Venimos a Galilea, mira, justamente vino pero yo creo que se quedaría en el poder allá en Durango. Construyendo cementerios, bueno. Entonces estamos en el Evangelio de Marcos, no traemos, las hojitas se las debemos para mañana porque se nos olvidaron. Entonces la idea de Galilea, Marcos comienza prácticamente sus buenas noticias desde el margen, desde los pobres, desde la experiencia olvidada, desde la experiencia donde nadie quiere ir, desde la periferia, tanto periferia económica como periferia teológica, porque tampoco ser de Galilea no tiene buena reputación. Ser de Galilea no tiene buena aceptación. Y uno se puede preguntar por qué Marcos, por qué Jesús, nuestro hermano Jesús, el primer evangelio, por qué nos invita a ir a Galilea. Porque posiblemente está recordando, está trayendo a la memoria todo lo que Dios ha hecho. La opción de Dios por sus masas empobrecidas, por su gente que tiene hambre, por su gente que es explotada, por su gente que es violentada. No se puede negar. Y uno puede decir, pero ¿por qué están siempre hablando de eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. O sea, aparecen textos continuamente citando esas experiencias. Entonces, el hecho de que Marcos comience la buena noticia en Galilea y termine con el resucitado, vayan a Galilea, quédense en Galilea y no se muevan de allí. Y vayan y hagan todo el proceso otra vez y descubran que el resucitado es el crucificado y el crucificado es el resucitado. Pero si no se tiene la experiencia de Galilea, no pueden ser discípulos de Jesús, según Marcos. Por eso es que a Marcos, si se acuerdan ustedes, Marcos no tiene estas ideas donde Jesús se va
Acuérdense que el capítulo donde está la ascensión en el Evangelio de Marcos no es de Marcos, posiblemente sea de Lucas. Marcos termina su evangelio y ellas salieron de allí y no le dijeron nada a nadie por miedo. Las mujeres, las que son portadoras de vida, se encuentran con una experiencia que volver otra vez a Galilea no es fácil. ¿Por qué? Porque implica todo un proceso de conversión. Entonces, en Marcos no hay esta idea fabulosa de que Jesús se fue. Por eso es que Jesús nunca va a regresar para la comunidad de Marcos. Marcos no tiene en este sentido una parucía como nosotros creemos que va a suceder. Porque para que regrese alguien, primero se tiene que ir. Lucas va a elaborar muy bien esa idea porque le tocó vivir otra época y además porque Lucas tiene sus propios intereses. Pero en Marcos no hay una idea de que Jesús va a venir. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se fue. ¿En dónde se quedó? En Galilea. Entonces, quítense esta idea de que están vendiendo de que va a venir Jesús con sus trompetitas y sus angelitos y que se los va a llevar en una nubecita. Eso no va a suceder. Mejor entonces hay que ir a Galilea, donde vamos a encontrar a Jesús. Esto es fascinante. Pero es mejor dormir y pensar de que un día va a venir el rapto y cuando yo esté en mi nube los voy a ver ustedes cómo están allá sufriendo. Porque mientras entonces esta teología te invita a no ir a Galilea, quedarte soñando mejor en lo que pudo haber sido una sociedad, una cultura idílica, una cultura bien bonita. Marcos es bien realista. Marcos te dice, no. Si hasta a los otros evangelios les causó esto así como, ¿cómo que no tienes resurrección? Perdón, ¿cómo que no tienes ascensión? Marcos va a decir, no. La ascensión es encontrar a Jesús resucitado en los empobrecidos del sistema, en los jodidos, en los que no tienen tierra, que es el 97% o 95%, en los que están esclavizados. En toda esa gente vas a descubrir al resucitado. Vayan a Galilea. Ese es el mandato, ir a Galilea, pero qué difícil es ir a Galilea. Es más fácil quedarse en Jerusalén, o en Roma, o en México, o en Chicago, pero ir a la periferia cuesta. Cuesta lágrimas. Y cada quien defiende su postura. Bueno, entonces, esto es en cuestión de Galilea, no solamente estamos hablando desde el punto de vista geográfico. Yo ya he ido 3 veces, 5 veces a Galilea. Y casi que pierdo a Yola ahí en Galilea, porque allá fue donde se andaba muriendo. Pues con eso que la gente no puede dormir, y yo le di una pastita. Cómete esta pastilla. Y yo me tomé 3 y a mí nada que a mí hizo. Bueno, los nervios, ni pudiste decir. Pero por los nervios de estar pensando con la gente, de verme de estar arriando gente. Ok, entonces en Galilea no estamos hablando en un sentido geográfico de ir a Galilea. Es de un sentido prácticamente de vivir de acuerdo a los valores de Jesús. Y ir a Galilea implica otra vez a entrar, caminar al desierto, matar tus tentaciones, salir libre de decir este es el camino, volverte otra vez a sentirte llamado en la experiencia de Galilea, a ser pescador de personas, a dar vida, salir de las sinagogas de muerte, curar a la suegra de Simón Pedro. Todas estas historias que vamos a descubrir en este evangelio maravilloso nos invita a todas esas experiencias a verlo con ojos de resurrección, a descubrir que el resucitado verdaderamente es el crucificado. ¿Por qué? Porque a la gente le da miedo ver en la cruz el signo también de la vida. Entonces, volver a Galilea no es una opción para Marcos. Volver a Galilea es un mandato. Vayan a Galilea. Pero fíjense, en cambio Lucas, todo lo que hace para tratar de suavizar, nada más escuchen, para tratar de suavizar
el mensaje de Marcos, ¿no? Y contradecir prácticamente todo el mensaje de Marcos, ¿no? Déjenme ver. Ok, no se vayan de Galilea. No se vayan de Galilea. No se vayan a perder porque todavía estoy aquí buscando. En la Biblia de Doña Mari. ¿O de quién eres esta? Dice, después de su pasión, se le había presentado vivo durante 40 días. Bueno, 40 días porque tiene que ser perfecto, ¿no? Dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, le encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les he anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. En la narración de Lucas, Lucas dice explícitamente que no se alejen de Jerusalén, cuando Marcos había dicho, salgan de Jerusalén, porque Jerusalén es asesina. Ni modo que bueno, Jerusalén es asesina, es violenta. Pero Lucas cambia totalmente. No se alejen de Jerusalén y al contrario, quédense en Jerusalén y posible, y todas las benditas ideas y las referencias al templo. Y estaban en el templo en oración, y estaban en el templo, y en el templo, y en el templo. Pedro se encontró con un tullido en el templo. Si Jesús luchó para sacar a la gente del templo, pero Lucas volvió a meter a la gente al templo. Y desde el templo no nos han podido sacar, ¿eh? Ni con Ray Matabichos, allí estamos del templo. Dios guarde la hora si salimos del templo. Fuera del templo no hay salvación. Y luego dice, estando ya reunidos les preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía? Ajá. Bueno, después, fíjese, dicho esto, los apóstoles lo vieron sentarse, seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos hombres, bueno, toda esta idea es exactamente lo contrario al evangelio, a la teología de Marcos, ¿no? Toda esta idea. Y también en el anuncio, vayan a creo que era en Lucas también, no me acuerdo si es cuando los envía, y serán mis testigos comenzando en de Jesús, no recuerdo, donde dice que serán mis testigos comenzando en Galilea. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Fíjese, en cambio, en el Evangelio de Mateo dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlos se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Me ha concedido plena autoridad en el cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo sí desplaza la comunidad a Galilea. Lucas no desplaza la comunidad a Galilea. Lucas quiere a su comunidad en Jerusalén. Y después, cuando los envía, cuando en Pentecostés, enseguidita en el capítulo 2, cuando los envía, dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a los confines del mundo. Y se brincó Galilea. ¿Por qué? Porque quiere contrarrestar la teología de Marcos. Y claro, Marcos ya está muerto, ¿eh? Marcos a estas alturas, cuando Lucas escribe, Marcos ya estaba muerto, si no hubiera contrarrestado. Pero gracias a Dios que tenemos al otro evangelio, a Juan, posiblemente para contrarrestar a Lucas y ser más fiel a Pablo y a Marcos. Las primeras comunidades tenían un sentido. El evangelio de las primeras comunidades en su estado más puro era más exigente, más
más demandante, pero poco a poco se vio la necesidad de irlo suavizando. Gaby. O sea que para, digamos, como para Lucas tendría siendo convertir una especie como de un reportero, ir a anunciar, dar noticias, pero para Marcos tienes que primero vivir el anuncio del reino, pero desde el inicio, desde que Jesús empieza. Desde la experiencia. Para Marcos, la idea, lo que estamos ahorita viendo para Marcos es, no se puede ser discípulo a la primera, porque toda la comunidad le falló. No hubo, con excepción de las mujeres que estuvieron allí, toda la demás comunidad. Por eso es que Marcos tiene actitudes bien fuertes contra los discípulos. Y posiblemente esto sea del Jesús histórico. Porque uno de los criterios para saber si realmente eso fue histórico o no, es que cause controversia, en el sentido, el hecho de que Jesús llamó a Pedro Satanás, muy probablemente sea histórico. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido histórico, la gente no se lo hubiera inventado cuando ya Pedro tenía fama. Entonces, el hecho de que se recordaba algo es posiblemente que era histórico. El hecho de que Marcos nos diga que volvamos a Galilea, Lucas no se lo pudo haber inventado. Posiblemente pertenecía al Jesús histórico. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar viendo que las primeras recepciones del mensaje de Jesús, la primera acogida de sus historias, de su propuesta y de lo que él quería, tiene la finalidad de mostrar un evangelio que desde el punto de vista nuestro pues sigue siendo bastante exigente porque va contra cultura, porque choca contra valores que la sociedad promovía. Entonces, en Galilea Jesús se manifiesta con gloria y esplendor. Y Jesús, en el concepto, en Jerusalén, en cambio, desde el capítulo 10 comienza, Jesús hace en el camino y sube a Jerusalén, donde entra aclamado por la muchedumbre que lo acompaña en el capítulo 11. Jerusalén es la ciudad santa del templo del rey del Sanedrín. Marcos remarca la hostilidad de sus autoridades. Es en Jerusalén donde se intensifican los conflictos y la enemistad contra Jesús, porque es allí donde está la sede del judaísmo incrédulo. Prácticamente Jerusalén en el Evangelio de Marcos va a ser el lugar prácticamente donde Jesús va a encontrar todo tipo de hostilidad, todo tipo de violencia y mucho rechazo a su propuesta. Y bueno, se entiende por qué. Porque lo que Jesús propone en el Evangelio de Marcos es ir contra cultura. Y lo que Jesús propone choca con los esquemas y con los intereses del templo, con los intereses del imperio y con la manera de relacionarse y la manera de organizar la casa. Entonces, es lógico que si una persona viene de allá de ese lugar de los arrabales, donde no existe nada, donde no cuenta nadie, y de pronto viene y te va a comenzar a proponer que cambies, que dejes tus privilegios, pues es lógico a nadie le gusta dejar sus privilegios. Nadie quiere ser cola de ratón. Todos quieren ser cabeza. Entonces, es lógico que Jesús va a entrar en conflicto. Es lógico que Jesús va a encontrar resistencia. Y sin embargo, la única condición para ser discípulo, incluso hasta Lucas lo acoge en su evangelio, es que hayan presenciado el bautismo de Jesús y que hayan seguido a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque eso estaba bien claro en la memoria de la gente. No se puede ser seguidor de Jesús si no se ha tenido la experiencia de Galilea, si no se ha vivido en el margen, ¿no? De Jerusalén van sus enemigos a Galilea,
por ahí en el capítulo, ahorita yo estoy comentando el texto de los que van a recoger espigas. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto en el capítulo 3, no, capítulo 2, donde Jesús entra en el sembrado y sus discípulos recogen espigas, restregan espigas y se las empiezan a comer? Justamente dice que estaban allí los fariseos, para ver si, este es un caso hipotético, porque ¿quién va a estar en medio del sembradío solamente allí como espías, no? Y luego enseguida te encuentras otra vez que estaban los fariseos espiando a Jesús para ver, bueno, tampoco. Pero ¿qué es lo que te estaba diciendo? Esta gente que viene desde acá posiblemente supo de lo que estaba proponiendo Jesús y bueno, los espías funcionan bien, ¿verdad? Y claro, te pueden exagerar la historia, pero las comunicaciones, aunque no había ni internet ni todos estos medios, pues, el chisme era un lugar un medio de comunicación muy propio, muy único, muy exclusivo. Entonces, de Jerusalén van los enemigos. En Jerusalén, los responsables de la nación planifican y llevan a cabo el ajusticiamiento de Jesús en complicidad con el imperio. Es en Jerusalén donde se cocina toda la crónica de la muerte anunciada. Las controversias sobre la autoridad de Jesús y las parábolas sobre los viñadores homicidas suceden en Jerusalén. La ciudad se vuelve asesina, se vuelve violenta. Sobre Jerusalén pronuncia Jesús el célebre discurso apocalíptico en el capítulo 13. Días vendrán en que no quede piedra sobre esta piedra, se levantará nación contra nación. Todo eso es en este sentido de Jerusalén. La oposición triunfa, la multitud ya no protege a Jesús y las autoridades vuelven a las multitudes en su contra. Multitudes que se vuelven, multitudes de masas que lo aclaman un día, al otro día lo condenan, ¿no? Entonces, esta es idea de cómo funciona la narrativa. Jerusalén prácticamente es el centro de la violencia. Y bueno, es el lugar donde el Dios del templo habita y es el lugar donde el Dios de Jesús es rechazado, o Jesús es rechazado. Parece que la religión oficial no quiere mucho a la religión ni al Dios de Jesús. Pero Jesús vende, la Jesusmanía. Entonces, como negocio está muy bien, pero como propuesta y estilo de vida, no tan bien. Queda claro entonces, si ustedes quieren serle fiel al Evangelio de Marcos, solamente hay dos opciones. O aceptas ir a la Galilea, con todo lo que esto implica, o nos quedamos en Jerusalén. ¿Ustedes en dónde estaremos nosotros? No hay más. Yo me quiero aquí no, aquí tampoco hay opción. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a comer, muy bien. Bueno, vámonos a comer Padre, el Papa también ha estado anunciando